Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy es martes 24 del mes de junio, llevando nuestra programación a través de todos los canales del cable, canal RNN, canal 27 y otras redes más que también nos producen, nos repiten en otros países que siempre nos dan sus reportes. Y esta noche tenemos un conversatorio en la noche de hoy de temas tanto nacionales como internacionales. Vamos a hablar también de lo que fue el terremoto de ayer. Mucha gente dice que fue un terremoto. Ese temblorcito que puso a la gente a vibrar, Temblorcito. quizá a quitarle la sensación de todas estas noticias negativas que están dando en el mundo, porque tenemos un mundo que está en vilo con todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Todos esos temas los vamos a tratar la noche de hoy. César Gutiérrez, el doctor Nelson Balcárcel y el licenciado Javier López, de los López de Duvergé. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, César. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, martes, tenemos un programa con muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Javier. Buenas noches, mi hermano y amigo Flavio Gutiérrez. Buenas noches, Javier. Buenas noches, César, que engalana este set de televisión. Buenas noches al país, que noche tras noche y de manera tan especial, pues nos permite entrar a sus hogares llevándole informaciones fidedignas, certeras y creíbles. Hoy, como siempre, pues tendremos cosas importantes. Buenas noches, país. Gracias por sintonizarnos y dándole gracias a Dios por este honor que me dan estas personas tan sabias para que podamos disfrutar esta noche de una buena información en sus 3 puntos. Y es, yo iniciaba que decías que hablaba como de terremoto. Mucha gente entendía que la duración que estaba teniendo, porque Fue largo. Fue un poquito largo, mucha gente se va a convertir en un terremoto y la gente se pone nerviosa y sobre todo las personas que viven en pisos altos por el avance que ha tenido la ciudad, pues realmente crea mucho pánico. Y había muchas llamadas, porque fue a eso de las 11 y algo, minutos de la noche antes de las 12. Entonces hay muchas personas que estaban despiertas y empezaron a correr las llamadas vía las redes sociales y muchas alarmas, porque realmente el tiempo de duración pues, fue varios segundos. Y tuvo varios segundos con una intensidad de 5.4, que realmente fue bastante, para los que vivimos altos, se sintió. Yo lo sentí bien, realmente, aunque me estaba durmiendo, pero sentí bien. Es decir, que nosotros sentimos un calorcito para quitar los nervios y quitar las tensiones que había con el asunto de la guerra. Eso borró un poquito. Pero eso se produjo ahí en la zona del canal de la Mona, a 10.7 kilómetros de profundidad, se produjo este pequeño sismo que realmente había que prestar atención. El profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, los técnicos, dieron a conocer, dieron toda la latitud de donde se formó, a 99 de distancia de Michi, a ciento y tanto de lo que fue Punta Cana y toda la zona este, Santo Domingo, que fue la zona que se sintieron, y una parte de la zona norte. Es decir, que abarcó un buen radio de acción y esto, bueno, los terremotos que crean mucho pánico y la gente se preocupa cuando son estos fenómenos, porque realmente aquí, cuando ocurre un desastre de esta naturaleza, no hay muchas cosas que contar. Cuando son tan fuertes como ha ocurrido en otros países, realmente hay que prestar atención. O cuidarse. Por suerte, nosotros ya hemos cambiado en los últimos años para lo que vivimos en pisos altos, en pisos normales. Hemos cambiado la política de construcción y ahora hay normas que la mayoría de los ingenieros tratan de cumplir y son supervisadas por el Ministerio, antes del Ministerio de Obras Públicas, ahora ya por el Ministerio del MIBET, que es Vivienda y Habitat. Y edificaciones. Ahora, fue, de acuerdo a Osiris de León,
el movimiento telúrico de ayer fue en todo el país que se sintió y se sintió con fuerza porque no era muy profundo, era 10 puntos y algo de kilómetros de profundidad. Se sintió en toda la isla y parte de Puerto Rico, o sea que por suerte no tenemos nada que lamentar. Quizás por las normas, porque fue bastante fuerte, 4.7, por las normas que ya los ingenieros están cumpliendo en las construcciones. Y acuérdense que Santo Domingo en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento vertical. Mira, la verdad es que cuando eso pasó, eso fue aproximadamente a las 10:45. Ajá. Yo estaba viendo el programa y yo agarro el reclinable que estoy sentado y digo, ¿pero qué es lo que está pasando? Y, ¿sabes? No, yo me asusté. Y entonces cuando uno está solo se asusta más. Sí. Entonces yo digo, pero esto no se está moviendo. Concho, duró como mínimo, tiene que haber durado como 30 segundos. Sí, fue Fue un bastante avarión, largo. como dicen en el campo, bastante fuerte. Yo no estoy tan alto como ustedes, apenas estoy en un cuarto, pero oye, yo pensaba, bueno, de aquí hay otros más que van a quedar más altos que yo, pero me asusté. Tengo que admitir que me asusté. Nunca lo había sentido. César puso un correo a esa hora. Sí, lo sentimos. Estábamos compartiendo con unas personas y viendo el programa. Y yo quiero abordar el tema del temblor en dos aspectos. El primero, recordarnos que desde el colegio nos habían dicho que hay una falla o una fosa que se llama la fosa de Milwaukee, que es la que nos Milwaukee, pasa por entre Puerto Puerto Rico y República Dominicana. Esa fosa, donde se ocurrió ese punto, ten en cuenta que hay unos movimientos telúricos que se han dado en los últimos años que evidencia de que hay una actividad sísmica importante que la están midiendo los centros internacionales constantemente. Pero lo que me llama la atención en el segundo punto es, ¿qué pasa con nosotros los dominicanos que cuando no estamos en horario laboral no hacemos el plan de contingencia que se ha marcado en las empresas públicas y privadas? O sea, ¿qué pasa a las 10:50 de la noche? ¿Cómo reaccionamos los dominicanos? Si nos damos cuenta, cada uno de nosotros hablamos de que nos quedamos en el lugar donde estuvimos. En Japón, esto es normal que suceda, hay un protocolo que hasta los niños que ya saben, tienen conciencia, pueden caminar, saben qué hacer. Yo creo que es algo que debemos reforzar y que debemos de ponerlo, que sea parte de nuestra cultura, el hecho de que si hay un movimiento así, sabiendo que nosotros estamos en una falla muy cercana, que hemos sido agraciados de no tener mayores consecuencias, debemos actuar sobre la base, aunque sea un temblor mínimo, pero tener un protocolo para poder cumplirlo. Pero eso es una materia que se puede sugerir al Ministerio de Educación para incluirla dentro de la tanda extendida. Educar a los que vienen detrás, a los niños que estamos formando, en lo que sería un comportamiento en un movimiento telúrico. Eso podría ser. Así es. Podemos también aprovechar en el programa 5 o 10 minutos de tenerte a ti aquí que pueda expresar algo de qué tipo de protocolo pudiera. Claro que sí. Esos protocolos normalmente se practican de una manera integral y eso va en combinación con los bomberos, que es la unidad de rescate donde se Defensa ponen civil. puntos a la defensa civil. Hay una parte que se imparte en los colegios ¿verdad? con un reglamento y ese reglamento se tiene que cumplir. Igual en las empresas privadas siempre hay un protocolo de evacuación. Entonces eso clasifica en la parte de emergencia. En la parte de emergencia, en las empresas, se debe de cumplir con la normativa de señalización o señalética, que puede ser tanto usada la europea como la americana, depende, porque nuestro país la acepta a ambas. Lo importante es que sea aplicable. Pero en los hogares hay que hacer un trabajo de educación en el hogar para estos casos, conocer lo que es el triángulo de seguridad, conocer lo que son los puntos de apoyo de un lugar donde tú sí puedes. El triángulo de seguridad normalmente se le enseña es que tú te pones debajo de una mesa o de un lugar. Bueno, entonces ese tipo de protocolos se debe impartir desde muchos ámbitos. O sea, no solo descansa en los bomberos o en el COE, sino que también comienza desde el Ministerio de Educación. Mira, nosotros tenemos
o estamos en una zona de riesgo, Muy riesgoso. tanto por los huracanes como también por los sismos que se puedan producir. Primero, por eso que tú acabas de decir, tenemos una falla que hace tiempo de origen está por esa zona de la fosa de Milwaukee, que siempre se ha dicho, y son fallas ya conocidas. Y tenemos por otra parte lo que son los huracanes, que ahora mismo estamos en temporada de huracanes. Y uno de los puntos que siempre se ha dicho es que realmente en las dos situaciones son complicadas porque muchas veces los huracanes y los terremotos traen incendios después que se producen. Y nosotros no estamos preparados para la altura con que está concebida la ciudad, sobre todo la zona metropolitana. Vamos a decir, carros de bomberos, carros auxiliares que puedan subir a una altura, no estamos preparados. Entonces, todo eso hay que tomarlo en consideración en momentos donde estos fenómenos puedan actuar, porque son impredecibles. Los huracanes son predecibles, pero los sismos no son predecibles. Entonces, toda esta situación de emergencia y de cuidados, sabiendo la zona que estamos, hay que tener y conservar la prudencia. Vámonos a la pausa, nuestra primera pausa comercial. Vamos arriba y regresamos. Continuando con nuestro programa en 3 puntos. Yo dije desde el principio que esto iba a ser un conversatorio. Y más que un conversatorio, ahora se agregan que tengo mis 2 hijos la noche de hoy aquí conmigo. Entonces se hace más conversatorio informal en lo que va a ser todo este proceso la noche de hoy. Pero para eso vamos a brindar. Y vamos a brindar con uno de los productos más serios y responsables que hay aquí en el país. Ese producto es Rica. Una calidad invariable con la calidad que siempre se impone, que es el jugo de manzana de Rica. Está a brindar a Nelson, que está aquí también. No, yo ya tomé. Tome también ahí, no se preocupe. Que yo dije que usted va a ser informal. Es que yo le dije. Entonces, siempre con la calidad de Rica. No, pero está tranquilo. Es la calidad de Rica que se impone. Es rica. Así es. Rica. Rica. Calidad de vida. Siempre con un sabor, un color y una calidad invariable. Eso Sí es es. Rica. Señores, estábamos hablando antes de la pausa porque son temas que a veces muchos no lo quieren ni siquiera tocar porque crea un poco de pánico, un poco de restricción. Sobre todo los más mayorcitos, pregúntale a Javier, se sienten con esa situación como que vi un temblor. ¿Verdad? Entonces, yo no estoy diciendo nada. Y eso crea situaciones. Nosotros decíamos que cuando ocurren sismos, regularmente vienen explosiones porque todos los edificios, y estoy hablando de la zona metropolitana más altas, tienen instalaciones de gas, que es un combustible bastante volátil y crea problemas. Y decíamos que a veces no estamos preparados para una ciudad ya bien cosmopolita, bien desarrollada. Este es un país que ha avanzado muchísimo en todos los gobiernos, porque hay que decirlo claro. Esta sociedad se ha desarrollado, todos los gobiernos han aportado algo. El que ha aportado poco, pero han aportado para el desarrollo. Y el desarrollo del país se ha visto en todos los sentidos, y hay que decirlo. A veces queremos ser un poquito fuera de serie, pero la realidad es esa. Pero aquí tenemos un concejal que nos puede orientar de cómo van esos temas y esas regulaciones y eso. Bueno, primero que todo, muy buenas noches a todos los televidentes de este programa. Gracias a todos ustedes también por la invitación y por tenerme esta noche por aquí. Y para mí es muy importante poder compartir con ustedes primero porque estoy con mi familia, que es lo más importante que hay en todos los espacios que uno pueda compartir. Empezando ya con el tema del temblor, ayer, justamente cuando sucedió, que fue en la noche de ayer, fue un temblor que, como siempre son los temblores sorpresivos, atacó a todo lo que es la República Dominicana y muchas personas, sobre todo aquí en el Distrito Nacional, lo sintieron con una gran fortaleza, como lo describía el doctor y como lo describía Papi también. Y al principio la gente pensó en un momento que le estaba pasando algo a ellos como tal. Ahora, ¿qué pasó inmediatamente? Hay que reconocer que desde la Alcaldía del Distrito Nacional se ha conformado lo que es un grupo dentro de diferentes redes sociales, WhatsApp y eso, y están interconectadas todas las instituciones que son las encargadas de todo lo que es un comité PMR, que es de prevención y mitigación de riesgos. Inmediatamente el Indomet, mediante la División de Prevención de Tsunami, inmediatamente envió una notificación notificando en qué punto específicamente fue que pasó el terremoto y si representaba una amenaza o alerta superior o riesgo para el Distrito Nacional o no. En este caso estamos hablando del Distrito Nacional, pero eso representa el Indomet ya lo que es a nivel nacional.
Y definitivamente, gracias a Dios, no hubieron réplicas que superaran a lo que fue la inicial y por eso no hubo algo superior. También escuchaba a Javier, a tío Javier, hablando de lo que eran las construcciones, cómo la están preparando ahora. Las construcciones ya no es como antes. Las construcciones ya tú Cambió. tienes que aguantan sismo, porque definitivamente nosotros somos una isla que, como decía César también, estamos expuestos a diferentes fallas y tenemos muchas placas tectónicas también que definitivamente son un riesgo total. Que pasan por aquí, por abajo de Santo Domingo, se unen dos. Digo, de República Dominicana, se Es unen así. dos. La del Atlántico con la del Caribe. Con la del Caribe. Y de Aprovechando, hecho, ya que nosotros sabemos que tenemos riesgos aquí en la República Dominicana, y hemos visto que un país que está en vía de desarrollo, porque nadie puede ocultar eso, desde los años 90 y pico, esto viene desarrollándose, y ya la huella normalmente antes la huella de construcción era antes mucho verdor, por ejemplo una casa que tenía su patio atrás, pero ahora nosotros vemos que los edificios lo que toman es altura. Nosotros somos una ciudad vertical y definitivamente nosotros tenemos ciertos aspectos de que parecemos una cultura, y en la parte de construcción sobre todo, de una cultura americana, pero lo tenemos mezclado con lo europeo. Entonces no se sabe cuál de lado que nosotros somos. Por eso César decía que la mayoría de los procedimientos y los protocolos de evacuación se permiten tanto los europeos como los americanos, porque Las normas. definitivamente Es un somos mixto. una cultura totalmente mezclada, Sí. y por eso tenemos también tantas cosas buenas, porque al final del día cogemos lo mejor de cada uno. Sin embargo, el que fue jefe de los bomberos del Distrito Nacional por muchos años, que es amigo nuestro, él planteó, Guillermo García. Guillermo García nos planteó en un momento determinado que aquí, y no existe la tecnología de camiones de de bomberos que puedan subir más de un sexto piso. No existe. ¿Por qué? Porque no hay estabilidad en las alturas para poder combatir un fuego allá arriba. Entonces, por eso es que en países más desarrollados, como China, Japón, te están usando drones que te guían la manguera para poder llegar al lugar del Así es. siniestro. Bueno, de hecho... Aquí no hay dron todavía bombero, Bueno, pero cuando pasó lo del Merca, Ajá. sí utilizaron un dron para apagar lo que fue el incendio. No sé si lo vieron hace como 2 o 3 semanas. Sí. ujú, Y de hecho también hay algo que yo he hablado mucho, desde que comencé lo que era la aspiración a ser regidor, ahora ya gracias a Dios es un hecho. Pero es lo que es bomberos rápidos, que eso es específicamente para sectores que no en esas condiciones de altura, sino para sectores que son un poquito más deprimidos, que la mayoría de las personas lo saben. Uno entra, por ejemplo, ahora mismo al Manguito, que hoy estuvo por allá hoy en la tarde, O a la justamente Yuca. fiscalizando, a la Yuca, y uno ve que, por ejemplo, los callejones no miden más de 1.5 metros de ancho. Ahora, cuando pasa un incendio, como pasó la semana pasada, que ahora están solicitando a la casa que les reabastezca con agua, porque los vecinos tuvieron que utilizar su propia agua, y es porque los bomberos para acceder a esa zona es extremadamente difícil. Y por ejemplo, hoy yo iba caminando por el Manguito, en una calle de la peatonal 6E, creo que es la calle que estaba caminando, y yo vi un hidrante, y la pregunta que hice fue si estaba fuera de servicio o si realmente funcionaba, si había un incendio. Los comunitarios ni siquiera saben responder. Entonces, yo creo que aquí hace falta lo que es bomberos rápidos, que es una casetica que funcione de la siguiente manera. Imagínense ustedes que ustedes tengan un presidente de junta de vecinos que tenga la llave de eso, y ahí tienen la herramienta necesaria y extintores para que cuando esté iniciando el incendio no se convierta en un incendio como tal, sino que quede en un conato mínimo. Pero esa fue una propuesta de campaña cuando tú estabas optando por las regidurías. Y seguimos impulsando la del Consejo de Regidores también, porque ahora mismo estoy como presidente de la Comisión de Gestión de Riesgo del Consejo de Regidores, y son las cosas que hemos ido llevando. También el tema de la normativa de la construcción. Nosotros en los próximos días también estaremos llevando lo que es la normativa de construcción. Le estoy dando una primicia hoy aquí. Ah, también. Esa es una primicia. vale. En los próximos días, de hecho, mañana tenemos sesión, y en la tarde de mañana estaremos depositando lo que es un anteproyecto de una ordenanza, ya que subimos un video explicando de qué también se veía una construcción con una protección adecuada. Una protección adecuada es que cuando haya una excavación tenga la barra de seguridad, que cuando haya ya cuando esté subiendo, tenga todos los tipos de cobertura arriba de seguridad, lo que es un techo con iluminación para que el peatón que vaya caminando en la noche pueda ver bien, que limpien las aceras, que no dejen como dicen, la merma del concreto, lo dejen en la calle y que cuando estén limpiando
al final del día se moja un poco, entra dentro de los filtrantes y tapa los filtrantes, para que ese tipo de cosas dejen de suceder aquí en el Distrito Nacional, porque muchas veces después la gente se está quejando de que se está inundando, pero las inundaciones comienzan por ahí. Si se tapan los filtrantes con las construcciones, que no es que me opongo para nada, al contrario, estoy a favor de que siga creciendo la ciudad, pero que siga creciendo de manera organizada, que no se hagan esos tipos de ¿Y qué desórdenes, porque- posición hay con los constructores? Que los constructores están haciendo edificaciones, muy bien, eso es parte del desarrollo, pero cuando terminan, los camiones que hacen el transporte de movimiento de tierras utilizan las calles y siendo calles que están en buenas condiciones, la dejan totalmente destruida y no hay forma de hacerle una obligación de que ellos tengan que reponer el asfalto y ponerle las condiciones que lo encontraron. Entonces se van, terminan la construcción, terminó la obra y el otro... Y la calle queda dañada. Que la calle queda dañada. Entonces, Y ¿qué entra otro constructor y entra- después que se arregle. Claro. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, ahí hay dos puntos. El primero es que dentro de la normativa que le estoy hablando a ustedes, nos tomó bastante tiempo, diría yo que meses, casi un año, desde que tuvimos, no sé si recuerdan el primer incidente de un vehículo que se fue por una construcción. Nosotros trabajamos De en Barito conjunto Morales. con Acoprovi, que son los promotores de vivienda privada aquí en la República Dominicana, y en el Distrito Nacional ellos construyen más del 95% de la obra. O sea que es un proyecto, un anteproyecto que está consensuado previamente, para no hacer algo que al final del día afecte, sino que se logre cumplir con los criterios de seguridad y que ellos sepan a qué se van a abstener. Es un modelo que viene no creado aquí en la República Dominicana, sino que con estándares internacionales, como lo hacen en todos los países desarrollados. Uno se va a Nueva York, uno se va a Japón, y cuando están construyendo tienen normalmente la misma medida de seguridad para el peatón. Entonces no es inventarse nada nuevo, sino aplicar lo que hacen los países más desarrollados para no tener una mejor ciudad y que no siga siendo la misma. Entonces, perdón. Con el tema de las construcciones y de los camiones, cuando van saliendo, definitivamente aquí en la República Dominicana y sobre todo aquí en el distrito, que le estoy hablando de mi demarcación, que es donde más se construye, tenemos una situación que con las calles que se van deteriorando mucho más rápido de lo normal. Alguna de estas no sucede porque pasa un camión, porque si tienen un buen espesor, el asfalto no tiene por qué ceder de esa manera. Nosotros tenemos que revisar qué está pasando con la base. Hay muchas veces que lo hice una publicación de eso, de que hay veces que hay tuberías subterráneas que están rotas y lo que hace es que la base cede, y cuando la base cede, pues entonces se crean los hoyos. Y después de ahí el hoyo va agrandándose cada vez que pasa un vehículo, porque es natural de que pase ese Y la fallo. reposición de los constructores, ¿qué obligación tiene que? Pero eso lo vamos a decir después que vayamos a la pausa, porque realmente son temas del día a día y no se corrigen. Entonces, el constructor terminó y tiene una responsabilidad, se va y terminó la obra y bye. Entonces, es un punto que sería bueno de discusión. Vamos arriba. Ya de regreso aquí en la mesa de las conversaciones, decía que esto iba a ser temas variados. Y sobre todo en estos momentos donde realmente tenemos las lluvias, que estamos en un temporal de lluvias, que precisamente los hoyos en las calles se incrementan porque cuando hay un charquito pequeño y no se da el tiempo necesario para taparlo, entonces se agranda y se crean la situación de mucha gravedad. Entonces decíamos de la responsabilidad de los constructores, que es la parte básica que estamos hablando, como qué ley hay por eso, qué resolución. Actualmente, por ejemplo, con el tema de, si se refiere a lo del asfalto, a lo de la calle, que es lo que estaba tratando de explicarle antes de la pausa, en ese sentido, lo que hay que mejorar, y que justamente en el día de hoy, hace horas, estamos tocando el tema, y es un tema bastante interesante para mí porque yo hablaba de la importancia del fresado de la calle. Nosotros veíamos como en los últimos años, Sí, se vio una publicación que subiste hoy, Hace como una hora y media. justamente Mira qué bien. del fresado, de lo que es rastrillado o refresado de la calle. Importantísima. Cuéntanos de eso un poco. entonces, que normalmente si una calle está preparada y está bien asfaltada, debe de aguantar de que pasen esos vehículos pesados porque la ciudad está diseñada para el crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente lo que se estaba haciendo era un sistema de bacheo en los diferentes puntos de la ciudad. Hubo un plan nacional de bacheo que inició en enero de este año, que dijeron que habían 600 y pico de hoyos en todo lo que era la República Dominicana. Y la gran parte de esos hoyos estaban aquí en el Distrito Nacional. Cuando uno ve esos hoyos que están actualmente y uno puede ir a verlo, normalmente están algunos desprendiendo agua por debajo, o sea, que quiere decir que hay una tubería rota, o otra opción, otra condición que puede haber, es que haya un desprendimiento de la base. Entonces, cada vez que pasa un carro, va creciendo mal hoyo, y eso es lo que vemos constantemente.
Si pasa un vehículo pesado, aplica más presión sobre el asfalto. Se deteriora entonces más. se deteriora muchísimo más. Nosotros, hoy el video que estaba haciendo era el tema del fresado, que por ejemplo atrás de lo que es la calle de Blue Mall y de Acrópolis, uno pasaba por ahí, esa calle es un safari. O sea, tú pasabas y el carro iba brincando. Por las mismas construcciones. Por las mismas construcciones de un lugar a otro, porque es una zona que está en vía de desarrollo. Ahora, hoy nosotros podemos ver como se hizo la semana pasada el fresado, subí el video de la importancia, que una de las importancias es, que la gente a veces no la ve, que cuando tú haces fresado, el nivel del asfalto no sube por encima de la acera, y cuando un vehículo pierde el control, no entra inmediatamente a donde el peatón, sino que se choca con la acera primero, y eso le ayuda a reducir la velocidad. Entonces, es una protección para el peatón. Eso es Que seguridad. a veces eso no se ve, eso es seguridad. Pero lo que pasa es que eso va a traer como consecuencia el incremento, porque eso tiene un costo bastante alto, y los constructores, ojalá que el Ministerio de Obras Públicas, que es el encargado de esa área, asuma esos costos, porque eso es una gran labor del gobierno central. Lo que pasa es que en con el ese fresado, lo importante y lo más interesante del fresado es que el producto que se retire, el asfalto que se retira, se reutiliza. Se reutiliza. Aquí Entonces, hay varias compañías que tienen esa maquinaria. Entonces, si se reutiliza, no es al contrario, tenemos que ver como un beneficio. Y sale Ya más no llevamos económico, material allá claro. adentro, sale más económico que hacerlo de cero y hacerlo por bachado y en frío. Yo tengo dos preguntas al respecto. La primera es, si la obra pública cuenta con una normativa que rija y diga, mira, las condiciones de una avenida y los milímetros mínimos que tú necesitas de un espesor de vaciado son tantas. Y la segunda, si se ha evaluado desde el punto de vista de ustedes como concejales y el ayuntamiento, el cambiar el diseño de los contenes y las aceras. Porque una vez se habló de eso, pero hay unos contenes aquí que se hacen que son enormes, que de hecho lo que dañan las gomas y las aceras cuando llueve, bueno, pues el parte de la inundación es como ustedes han hablado en un momento, de que se inunda porque no hay donde drenar el agua, porque no hay área verde. ¿Qué está sucediendo con esa parte, tanto con lo de las aceras como las normativas que se están usando para carreteras y autopistas o avenidas principales? Bueno, lo primero es que la primera pregunta es muy interesante. Y aquí yo digo que en República Dominicana en papel está todo. Ahora, del papel a la práctica es lo difícil de uno encontrarlo aquí y uno verlo ya hecho. Eso es algo normal aquí, es un tema cultural de la República Dominicana. Y sobre todo con el tema del espesor, yo diría que en la mayoría de las avenidas y de la calle del Distrito Nacional, yo diría que hay un sobreespesor, porque por eso mismo que cuando tú ves que van caminando esta gente por la Lincoln o lo que sea, primero se inunda la acera que la calle. Y la gente, el peatón, tiene que salir a caminar por el mismo medio de la calle para no mojarse los pies y llegar que le llega hasta la rodilla. Entonces Así eso es. es porque el nivel del asfalto está por encima de la acera. Entonces con este tipo de soluciones como lo del fresado, eso no te evita que eso pase. Entonces aquí hay en muchas de las calles un sobreespesor, por eso también se crean esos contenedores que tú estás hablando también de que tiene una profundidad que tú dices, pero ven acá, si yo entro por ahí, eso es 2 pies. Claro. No, Y limita a las personas de movilidad reducida. bueno, la movilidad reducida, las aceras aquí también es un reto. En las diferentes partes de la ciudad, esa es una de las luchas que nosotros también hemos llevado, de que sea más friendly para todos los usuarios. Por ejemplo, de repente hay una persona que anda en silla de ruedas y tú ves que aquí las aceras no cumplen con los 2.4 metros de ancho que se hizo por normativa del Consejo de Regidores. Y por ejemplo, tú tienes que hay un palo de luz en el mismo medio de la acera y si viene una persona en una silla de ruedas, yo quisiera saber cómo va a pasar. O si anda una mujer con un coche, de repente acaba de tener un bebé, entonces tiene que estar cargando el coche con una cesárea que acaba de hacer. Esas son cosas que se ven aquí. Entonces tú tienes un edificio al lado que vale millones de dólares cada apartamento y justamente al lado tú tienes una acera que está en esas condiciones. ¿Y Esos quién son- se encarga de real. mover ese poste? Eso es un trabajo en conjunto entre DESUR y la Alcaldía del Distrito Nacional. Pero, por ejemplo, hay un poste de luz que se hizo famoso que fue el de Villatrina, lo quitaron. Yo subí quitaron. uno en mis redes, que fue el que está al frente de Don Pepe, Sí. que ya de hecho, en 2 semanas cumple años de nuevo. Va a tener 3 años desde que yo lo reporté y todavía sigue ahí. Rafa. Eso es DESUR. Una pregunta. Se da el caso de construcciones que los residuos o el cemento se vuela y le cae y le hace daño a los vehículos. Ejemplo, en la calle 9 de aquí del distrito, Mirador Norte, hay una construcción y ha dañado más de 4 o 5 vehículos porque no le han puesto una buena lona, diríamos,
para que no caigan esos residuos en los vehículos. Las casas están llenas de cemento. ¿Hay alguna resolución, hay alguna ley que tiene que ver con eso? Eso es lo que justamente mañana vamos a llevar al Consejo para que eso sean cosas del pasado. Ya con el tema de la nueva normativa de seguridad, lo que se va a procurar es que tengan la protección de la metálica o de los muros jersey, dependiendo del tipo de acera que tengan las construcciones, que tengan también el cierre de los vehículos y de hecho también, para el peatonal, y también que tengan su lona ya por resolución de dentro de la alcaldía. Esas son cosas que van a beneficiar a que cuando haya este tipo de... Porque ninguna construcción quiere que eso le pase. O sea, ningún constructor quiere dañar la propiedad ajena. Eso es algo que es lógico, pero... Que es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, porque tienen que resolver al final. Entonces, eso también le afecta porque tiene una aseguradora y tiene que comenzar a hablar con la aseguradora. Entonces, es una cadena que va creando un problema que termina en que el que le cayó el cemento es el que tiene el problema general, pero también eso le trae un problema a la constructora, le trae un problema a la aseguradora. Entonces, es momento de que ya se comience a buscar una solución desde la raíz del problema, que es uno poder ponerle toda la normativa de seguridad que lleve para que si hay algún desprendimiento o en algún momento están haciendo un vaciado, pues entonces caiga arriba de la lona y no encima de los vehículos. Hay otra pregunta, una pregunta que yo tengo sobre una situación que se daba con las concreteras. Las concreteras, cuando van a llevar un concreto a una construcción que sea, dejan en cada semáforo lo que le llaman los camellos, los camellitos. ¿Qué normativa tiene la ciudad para a las concreteras? Se le puso que tuvieran un damper. como un pamper atrás. No damper, un pamper atrás, para que no botaran por la salida. Sin embargo, no lo cumplen. Ha mejorado, pero no lo cumplen. Antes lo estaban cumpliendo más, pero han vuelto a descuidarse. O sea, ya tuve un camión de concreto cargado con todo abierto. Ahora mismo, por ejemplo, para hacer un vaciado, está lo que son 2 permisos que lleva. Lleva uno dentro lo necesitan del Ayuntamiento del Distrito Nacional y también del Intran. Y eso se ha mejorado mucho por eso, porque le han dado seguimiento y han hecho algún tipo de capacitación con las constructoras, haciéndole entender la importancia de ellos poder tener. Gracias a nuestros técnicos que siempre están al día, nuestro director técnico, muchísimas gracias. Mire, esas son las construcciones y los movimientos que con las imágenes ilustran mejor. Sí, por ejemplo, ellos tienen que le están poniendo atrás lo que es la protección para que eso no siga sucediendo. Y obviamente hay algunos que se le queda también abierta, por ejemplo, la parte de la torba y sucede un accidente. Esa construcción está trabajando por el libro. Sí, esas son construcciones aquí en el distrito. Pero es como le digo, al final del día son cosas que van a ir mejorando, son temas que hay que trabajarlo de manera integral. Y yo le diría que lo más importante es que las instituciones se pongan de acuerdo. Y uno de los retos más grandes que tiene trabajar aquí, sobre todo en República Dominicana, en órganos que son fiscalizadores, como un consejo de regidores, es que nosotros no tenemos ningún rol operativo. No. Porque nosotros es fiscalizar, normar y representar a los ciudadanos. Entonces, cuando tú tienes un rol que no es operativo como tal, tú llevar eso a veces hasta normativas y llevarlo a la práctica no es tan sencillo. O sea que... Es limitativo. Es limitativo y corresponde a diferentes direcciones, cada cosa de lo que estamos hablando, dentro de la alcaldía, que es el órgano administrativo, que son las que llevan a cabo toda la iniciativa que nosotros proponemos como regidores. Entonces, son cosas que siempre uno le hace la voz de alerta. Por ejemplo, el jueves, como le comento, tenemos sesión y ahí cada vez que yo voy trato siempre de llevar un tema de preocupación de los ciudadanos, porque al final del día estamos en una ciudad de alto crecimiento, representa un 95% de lo que es la economía de la República Dominicana, aquí en el distrito, sobre todo en la 1, pero hay mucha disparidad entre lo que es una ciudad de crecimiento total y lo que es una ciudad de tercer mundo. Así es, vámonos a la pausa para continuar dando todos estos detalles y de alto interés, porque yo sé que hay muchas personas que viven en el sector y viven preocupados, porque realmente después que tienen sus calles bien en condiciones, tienen árboles rolados, eso se destruye, entonces se pone de manera de considerarse que hay mucha gente contenta con el tema que hemos tenido en la noche de hoy. Así que en esta noche de hoy. Vamos arriba y regresamos. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos, llevando nuestra programación, hemos traído
este programa, como dijimos, que va a ser fortuito, que este tema que llevó con Rafa vino a visita y lo aprovechamos para que diera a conocer todas estas cosas. A mí me gustaría, ahora que llegó el momento de las lluvias, la temporada ciclónica, y crea mucha preocupación cuando llueve aquí en la ciudad, sobre todo, por los hechos que ocurrieron en un momento de inundaciones y muertes que se dieron, por lo que ocurrió ahí en el elevado y el túnel de la 27, donde murieron 5 personas y otras más, y los traumas que causa las lluvias cuando se producen en demasía. Y me gustaría que Rafa explicara, porque se ha dado a conocer a nivel de prensa y explicaciones, los semáforos de agua. Mucha gente se pregunta, ¿qué son los semáforos de agua? ¿Cuál es su propósito y cuál va a ser el beneficio que le va a dar a la ciudadanía, a los que puedan ser orientados en un momento de altas lluvias? Bueno, los semáforos de agua, que así yo lo dije en todo el tiempo, y semáforos pluviales también, como están ahora aquí en el Distrito Nacional. Ayer justamente se hizo el lanzamiento oficial del plan piloto de los semáforos pluviales aquí en el Distrito Nacional. Fue una iniciativa y una propuesta que yo llevaba dentro de lo que fue mi campaña como regidor, y luché por eso muchísimo en la alcaldía. Cuando lo iba a llevar por el Consejo de Regidores, que es como normalmente se hace, de la administración me dijeron que ya lo tenían en una mesa de trabajo junto con el Intran y la Dirección de Tránsito y Movilidad del Ayuntamiento. Entonces, la iniciativa la tomó el ayuntamiento, la alcaldía como tal, la ejecutó la alcaldía, y ya hoy estamos viendo lo que son los prototipos del semáforo de agua. Independientemente de quién lo haya aplicado la solución o una solución temporal, lo importante es que se hizo. Que Pero, normalmente ¿en qué consiste? no se logra uno poder tener a veces hasta propuestas que vienen de otro, dentro del consejo de otro partido, lo que sea. Eso no es lo natural ni lo normal, pero en este caso sí se pudo porque es algo que realmente la ciudadanía necesita. ¿En qué consiste? ¿Y en qué consiste el semáforo de agua? Ahora le voy a explicar la importancia del semáforo de agua y por qué está creado y por qué otros países lo tienen. Entonces, la República Dominicana, nosotros tenemos un reto que es con el drenaje. Nosotros somos un país que hemos crecido, como lo estamos hablando hace unos minutos, de manera vertical. Es un país que vamos en vía de desarrollo. Y el sistema de drenaje de aquí ahora mismo ha colapsado. No hay. Es un sistema de drenaje que también nos enfrentamos a cambio climático, que también la cantidad de agua que cae por minuto es superior a la anterior en diferentes años, que también hay que decirlo claro, porque es así. Entonces, se hizo una propuesta que con el Plan Integrado de Santo Domingo y de Desarrollo de Santo Domingo, pues entonces nosotros íbamos a tener lo que es un sistema de drenaje moderno, actualizado, con sistema de galerías para lo que es el Distrito Nacional. Esa es la solución real. El semáforo de agua no es la solución real al tema de las inundaciones. El semáforo de agua viene para, en lo que se resuelve lo del problema del drenaje, nosotros podemos tener una forma de que personas que con su salario y con su sudor del día a día salen a trabajar, consiguen tener su carrito y, por ejemplo, de repente comienza a llover y en 15 minutos está la ciudad inundada y vienen manejando y no saben que está profundo, entonces se entran, el carro se queda y se vuelve un submarino. ¿Para qué está el semáforo de agua? En los puntos críticos que identificó la alcaldía, según su ficha técnica, que el Departamento de Tránsito y Movilidad, pues entonces ellos decidieron en cuáles puntos se va a poner el plan piloto para verificar la cantidad de carros que se quedaban antes versus la de ahora. Porque, por ejemplo, si usted va en su carro, Para hacer mediciones. ahora mismo, por ejemplo, en Los Prados, que es una zona que normalmente se inunda, y aquí todo el mundo lo sabe. Desde años. Imagínese que usted va en su carro y usted va transitando en la... en Lado Palmer. el lado de Los Palmer, en Los Prados. Vamos a poner al lado del Club Los Prados, que se inunda. Y usted ve un letrero, un semáforo de agua, o el semáforo pluvial, como se le dice aquí, que tiene el verde abajo, que el verde significa que puede pasar, el amarillo, que es una advertencia, y el rojo, eso es que no entre. Peligro. En todos lugares del mundo se entiende que el verde es seguro, el amarillo es precaución, y el rojo es que no es seguro. Código universal. Y usted ve ese semáforo de agua que está en rojo, y está al frente de usted, y usted ve un charco, ¿usted va a pasar? No. Es un indicador. Ya si usted entra es porque usted quiso. El semáforo de agua tampoco evita que la gente se inunde, para que no se vaya a equivocar tampoco con eso. Eso lo que hace es reducir la cantidad de vehículos que se van a inundar, porque puede ser de repente que una persona diga, yo voy a pasar por ahí, a pesar de que está el semáforo. Temerario. Ya si entró, hizo su manejo Bajo su temerario, responsabilidad. es bajo su responsabilidad propia. Claro. Entonces, al final del día lo que es una medida
paliativa, en lo que se resuelve el problema del drenaje pluvial, pues entonces nosotros tenemos una solución que no sea tan costosa tampoco, porque un letrero de eso es muy básico. Es un letrero igual que una señalización de no estaciones, cuesta lo mismo. Sí. Una señalización de velocidad máxima. O sea, es un letrero más que va a estar en la ciudad Sí. y que yo sé que va a servir muchísimo y que sobre todo lo va a agradecer muchísimo las aseguradoras, porque va a tener que pagar menos vehículos. Así es verdad. Lo va a agradecer el gobierno, porque cuando pasó lo de la inundación, los vehículos que se entraban dentro del agua y no tenían seguro, el gobierno tuvo que darle Sí, tuvo que una ayudita a patrocinarlo. la gente. Subvención. Claro Porque que al final sí. del día, todo el que tiene un carrito, el que sale a trabajar, Es cierto. se compra su carrito, se quedó, pero muchas veces es el medio de cómo subsistir su familia y de cómo buscarse lo económico. Entonces, Claro. esto lo que busca es que las personas tengan menos incidentes y menos vehículos inundados. Ah, y un punto que hay que aclarar. Con el semáforo de agua es muy importante también que la ciudadanía sepa que donde hay un semáforo de agua, eso es lo mismo que un letrero de no estaciones. Porque usted dejó su carro parqueado ahí, comenzó a llover y en varios minutos usted puede estar por seguro que se va a inundar y su vehículo se va a inundar también ahí. Entonces, eso debe tener una homologación como si fueran no estaciones, porque son zonas vulnerables a inundaciones. Me gustaría hacerle dos preguntas a Rafa Gutiérrez, Guti, concejal y regidor. Primero, una formativa. ¿Por qué la gente dice aquí regidor y no concejal, como se dice en otros países? Me gustaría que nos aclare eso para que se entienda que es un regidor o que es un concejal. Y la segunda es, el expresidente Hipólito Mejía dijo que aquí no hay solución con el tránsito, definitivamente. Y me gustaría saber su punto de vista, si realmente hay o no hay solución con el tránsito, principalmente en la ciudad del Gran Santo Domingo. Bueno, esas son dos muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Entonces, la primera es, con el tema de concejal y regidor, realmente nosotros somos un consejo. En todos los lugares del mundo, el consejo de regidores, incluso es el único consejo, cuando se refiere a lo municipal, que se escribe con la C, no con S. Entonces, nosotros somos concejales realmente. De hecho, mi carnet del ayuntamiento no dice regidor en ninguna parte, dice concejal. Eso es como el tema del síndico y el alcalde. Hay mucha gente que se quedó con el síndico, pero es alcalde el término real. Entonces nosotros venimos siendo concejales, o en su defecto en algunos lugares le dicen edil. Por ejemplo, yo tengo el programa con Khalil, él me dice edil, que la gente prefiere, Rafa Gutiérrez. Entonces, al final del día son términos que hay que educar a la población, y creo que tal vez por un tema de que muchas veces que se han querido como enfrentar una candidatura como concejal, tal vez tienen miedo de que la gente no lo relacione, que es el mismo regidor correcto, que sí. está saliendo, tal vez no se ha cambiado el nombre como pasó con el síndico y el alcalde, pero es concejal realmente, porque somos parte del Consejo de Regidores y nosotros específicamente aquí del Distrito Nacional. Entonces, la segunda pregunta, que fue buenísima, el tránsito sí tiene solución en la República Dominicana. Lo que pasa es que no se va a solucionar con la medida que están tomando de no doblar a la izquierda en una calle, de poner 2 o 3 semáforos ahora inteligentes. La solución del tránsito está en la raíz del problema, vuelvo y lo explico, porque aquí nosotros a veces queremos poner parchos y los parchos no resuelven los problemas reales. Aquí el problema del tránsito se resuelve de la siguiente manera. Vamos a buscar por qué nosotros tenemos tapones en el día y por qué en la noche no en el Distrito Nacional. Entonces, ¿cómo se llama esto? Movilidad pendular. Aquí diario al Distrito Nacional entran 600,000 vehículos diarios a estudiar, a trabajar o a hacer cualquier actividad en una plaza comercial, porque es el centro económico donde está absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes del Alcarrizo entrando carros, tienes desde Santo Domingo Este el puente lleno de carros, tú tienes de Santo Domingo Norte el puente, toda la entrada llena de carros también. Entonces, al final del día, ¿qué tú tienes? Tú tienes una ciudad que está colapsada por la cantidad de vehículos que están entrando en el día, pero a las 7:30 de la noche se van. Entonces tú ves todo el puente inundado a las 7:30 de la noche de carros, devolviéndose para allá, y de aquí y de allá para acá no hay problema. Entonces el problema está en nosotros crear condiciones y que se termine de dar cuenta el gobierno central, que es un tema que le corresponde al gobierno central, de que hay que crear las zonas especiales de desarrollo. Buscar cómo las personas que tienen que venir y trasladarse al distrito a buscar soluciones y poder estudiar, poder trabajar, tengan también oportunidades de allá. Eso se ha hecho en otros países. Eso se llama zonas sedes y lo propuso de hecho el senador Omar Fernández, porque es una visión que hay que tener global de cómo poder desarrollar un país. Excelente. La solución no está aquí en el distrito, sino poniendo a las personas que trabajen cerca de su casa. Excelente. Y que puedan tener zonas especiales de desarrollo con incentivos fiscales para que se pueda desarrollar de mejor manera. Bueno, me siento bien porque aquí están mis hijos dando estas informaciones básicas. Por primera Fue vez improvisada sentado aquí. y yo creo que fue productivo el programa. Así que
Te felicito, Rafa, con todas las informaciones, viejo. Gracias, Felicidades. concejal. Así es. A ustedes solo resta decirles, pásela bien, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.